Lamentablemente seguro caíste en la misma mentira en la que hemos caído muchos y hoy quiero sacar a la luz la verdad de esta mentira. Te voy a mostrar por qué tu e-commerce no está creciendo, te voy a mostrar cuál es esta mentira, te voy a mostrar los 3 pasos que necesitas para realmente entender cómo salir del estancamiento de tu e-commerce y por qué lamentablemente te creíste esa mentira, y por sobre todo te voy a mostrar cómo identificar las limitantes reales de tu e-commerce que te van a permitir escalar realmente de manera sana y con crecimiento sostenido. Para los que no me conocen, soy Juan Cruz, dueño de Beta Agency, y en los últimos 3 años ya generamos más de $5 millones extra para nuestros clientes en ventas usando todo lo que ves en este video y en el canal. Así que suscríbete, deja un comentario, pero por sobre todas las cosas te dejo acá abajo un archivo que muestra cómo trabajamos para que entiendas que lo que te estoy diciendo no es humo y que realmente funciona. Vamos a empezar con algo que vemos constantemente, y es que un e-commerce le empieza a ir relativamente bien, empieza a tener buenos números, empieza a tener un costo por adquisición, un costo por venta bueno, empieza a tener un ROAS decente y dice, listo, llegué hasta acá, lo lógico es duplico lo que estoy haciendo, duplico mi ingreso y así al infinito. ¿Qué pasa? Se chocan con la primera pared, que es que lamentablemente no es lineal, sino a todos nos iría bien. Entonces, ¿qué es importante entender de esto? Que nosotros lo que tenemos que hacer cuando vamos creciendo es hacerlo de manera paulatina, estratégica, porque no solo vamos a romper nuestra inversión, no solo vamos a quemar nuestra billetera, sino que lo que vamos a lograr es que no podamos manejar la demanda. Y a ver, ¿invertir más significa vender más? Sí. ¿Va a ser más caro? Depende cómo se haga, pero si termina siendo más caro, vamos a tirar plata, vamos a quemar demanda, vamos a entregar un mal servicio y por sobre todas las cosas vamos a tener un costo de reposición de producto mucho más alto. Entonces es importante que esa escalabilidad y esa duplicación de presupuesto sea paulatinamente y en el tiempo y que no pase de un segundo para el otro, porque si no lo único que hacemos es romper todo el esfuerzo que llevamos hacia atrás. Con lo que te voy a decir ahora conecto con lo que venía diciendo anteriormente. ¿Cuáles son los factores o los pasos que determinan si podemos escalar o no? Hay 3 factores fundamentales que descubrimos ya trabajando con muchos e-commerce y que son los que te voy a decir ahora. El primero que todo tiene que ver con la estructura de márgenes. Bien, es lo que mencionaba anteriormente. Si tu margen de contribución no está siendo bueno, si tenés un margen de contribución del 15%, o sea, es decir, que te queda el 15% por cada sobreventa, es muy difícil que vos puedas duplicar tu inversión, que pase algo malo y que te puedas reponer de eso. ¿Por qué? Porque ya estás con los márgenes muy justos. Entonces, tenés que tener mucho cuidado a la hora de salir a adquirir clientes. Un margen bueno o de un e-commerce que puede llegar a pensar en escalar, tiene que tener un margen de 30-40% para empezar a pensar en reinvertir y en sobre todo salir a adquirir nuevos clientes de manera más agresiva. Punto número 2 es tu capacidad de absorción de demanda. Viene relacionado al paso anterior y es lo que te mencioné al principio también. Duplicás. Suponiendo que va todo excelente, duplicás tus ventas. ¿Tenés la capacidad de manejar el doble de ventas, el doble de clientes, el doble de logística? Hay que tener ahí la estructura. Entonces es importante, de vuelta, vuelvo a la cabeza que hay detrás a la hora de ese crecimiento y ese escalado. No es solo hacer más plata, es hacer más plata con crecimiento y con desarrollo, porque crecer rápido sin desarrollo lo único que hace es que subamos 2 escalones para retroceder 5. Y punto número 3 es analizar el lifetime value o la estrategia de retención de cliente a lo largo del tiempo. ¿Qué significa? Es entender ¿cuántas veces no vuelve a comprar el mismo cliente o la misma persona? ¿Por qué es importante esto? Porque ese lifetime value nosotros lo que nos permite es entender dónde estamos y cuánto estamos dispuestos a gastar, a invertir en adquirir un cliente. Si nosotros tenemos un lifetime value largo, es decir, que la persona nos compra 2, 3, 5, 7 veces a lo largo de su vida en su relación con la marca, nosotros sabemos cuánto podemos estar dispuestos a pagar por ese cliente, porque sabemos que no es solo la compra del momento y ya, sino que en promedio esa persona nos va a comprar 5, 6, 7, las veces que sea que hayas hecho el cálculo. Entonces eso hace que nuestro costo por adquisición se vea mínimo en términos del ingreso que nos genera ese cliente, o que estemos dispuestos a gastar más justamente por todo el beneficio futuro que nos va a traer esa venta. Ahora, lo importante es cómo puedes hacer vos para saber si tu e-commerce realmente está listo para dar el salto o no y cuáles son las limitantes que estás teniendo. Vamos con un diagnóstico rápido. Primero que nada, si tu ROAS cae drásticamente o fuerte cuando vos aumentás el presupuesto, es normal que caiga un poco el ROAS, puede pasar. Probablemente tenés un problema que puede ser tanto de audiencia o de saturación de producto. Hay que analizarlo, pero se puede estar reduciendo o tu mercado disponible, o puede ser que lo que estés haciendo en términos publicitarios estratégicos no esté funcionando como antes, porque ya estaba tocando límite. Entonces tenemos que pensar en nuevos segmentos, nuevas plataformas publicitarias, nuevas maneras de comunicar, etc.
Si tus ventas aumentan, pero tus márgenes se reducen, tu estructura de costos no te está siendo sostenible y no estás tan preparado para escalar. Así que cuidado, hay que tener en cuenta que si hoy estás teniendo unos márgenes muy buenos, cuanto más vendes, tus márgenes se van achicando, estás yendo a un juego de volumen que hay que tener cuidado que sea sostenible en el tiempo, porque después viene un competidor más agresivo, te hace un descuento o una táctica que vos no puedes equiparar y te saca de mercado muy rápidamente. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la tasa de recompra. Si es menor al 15%, tenemos una tasa de recompra bastante baja y tenemos un problema de retención de usuario que es importante de atender, porque nosotros siempre decimos lo mismo: es más fácil volver a venderle a alguien que te compró que venderle a alguien nuevo. Entonces, si nosotros no logramos retener a los clientes que ya nos compraron, que es más fácil que nos vuelvan a comprar, estamos teniendo un problema y todos los meses tenemos que salir a adquirir clientes nuevos. Y eso es un círculo vicioso virtualmente infinito que no es bueno ni sano para el negocio. Entonces nos tenemos que concentrar no solo en vender más, sino en fidelizar para que esa venta venga de manera orgánica y me cueste mucho más barato generar esa venta. Y por último, obviamente, si tu tiempo de entrega aumenta con el volumen, es decir, que estás vendiendo más pero estás demorando más en entregar tu producto, estás teniendo un cuello de botella gigante en la logística. Ahí esto se puede solucionar fácil con nuevos partners, pero tenés que entender si vos estás dispuesto y tenés la estructura para generar esas asociaciones comerciales con esos nuevos partners. Entonces es importante entender de qué manera se va a trabajar. En Beta nosotros lo que hacemos básicamente es analizar el negocio y tenemos una matriz interna que lo que nos permite es resolver qué necesidades tiene el e-commerce en particular, dónde están los cuellos de botella, e ir atacando en un plan de trabajo la manera de mejorar esa escalabilidad sin inducir en más costos y por sobre todas las cosas que el crecimiento comercial sea, no quiero decir orgánico, pero sí con crecimiento y con desarrollo, y no necesariamente que sea por una inyección de dinero nada más y que después dependa específicamente solo de anuncios. Acá te estoy mostrando en el archivo que te dejé acá abajo, que te lo dejo para que lo veas, cómo fuimos llevando, por ejemplo, este e-commerce de transporte de pasajeros. Le agregamos $1 millón extra en 7 meses, invirtiendo a $3.000 por mes, o sea, una verdadera locura, para que veas cómo se fue moviendo la tasa de conversión: 22% en enero interanual, 14%, 9%. Otro e-commerce de retail de productos de belleza, le agregamos $500.000 gracias a la mejora en la tasa de conversión, entonces ahí vamos viendo cómo va mejorando. De vuelta, 219 millones de pesos argentinos, esto es más viejo, en ingresos, con un costo por adquisición de 500 pesos, un ROAS de 97. Entonces lo que te quiero mostrar es que realmente lo que trabajamos no solo funciona, sino que realmente es efectivo, pero esto viene de la mano de tener foco y cabeza. Entonces es importantísimo que vos puedas verlo y lo puedas entender en tu negocio. Muchas gracias por llegar hasta acá. La verdad que escalar un e-commerce no estaría fácil, si no todo el mundo lo estaría haciendo, pero sí necesita un enfoque estratégico y técnico, no solo táctico de ocuparse del día a día, sino de tener una mirada a largo plazo. Por eso necesitas entender exactamente qué está limitando tu negocio y cuáles son los pasos que vas a hacer para quitarte esa limitación, para mover lo que sea el cuello de botella que estés teniendo y que te permita escalar sin romper tu negocio. Como te decía antes, en Beta trabajamos con e-commerce que quieren pasar al siguiente nivel, así que si tenés alguna duda, dejala en los comentarios. Si querés agendar una reunión estratégica para saber si podemos ayudarte a escalar tu negocio, también te dejo el link acá abajo. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo video.